Presidente, buenas tardes, casi noche ya, señorías. Ya era hora porque se anunciaba en el debate de investidura casi 40 leyes por parte de este Gobierno. En los primeros 3 años, apenas 3-4. En el último, no 36, porque ni siquiera el Gobierno va a tener capacidad para presentar lo que dijo en el debate de investidura. Pero van a empezar a caer multitud de leyes, lo que significa que no vamos a tener la capacidad, el tiempo, en ocasiones el número de letrados, para poder desarrollar un trabajo adecuado. Creo que este Gobierno podría haber centrado más su acción en un elemento que es fundamental, y de respeto también al trabajo de esta Cámara Legislativa. Ya era hora, porque Canarias, además, centrándonos en la Ley de Biblioteca, era la única comunidad autónoma, el único territorio del conjunto del Estado español que no tenía una ley o un texto normativo en este ámbito. Porque es cierto que Asturias tampoco la tiene, pero tiene un decreto bastante bien desarrollado desde hace ya muchos años. El resto, todas, sin excepción, de las de derechas y de las de izquierdas, todas, sin excepción, contaban con una ley de bibliotecas aprobada desde hace años. Ya era hora. Y eso, lamentablemente, en un contexto en el que Canarias está entre las comunidades autónomas que más bibliotecas han cerrado desde 2014. Era necesaria una ley de este tipo. Cierto es que las leyes no garantizan todo, y lo veremos luego cuando empecemos a analizar aspectos de esta, pero contribuye a establecer un marco normativo, contribuye a establecer competencias y contribuye a exigir, a sancionar a quien incumple, como usuario, pero también a las administraciones desde el punto de vista de la exigencia del cumplimiento de lo que emana de esta ley. Además, Canarias es la comunidad autónoma del territorio con menor porcentaje de usuarios inscritos en bibliotecas sobre la población total. Canarias ocupa la penúltima posición en porcentaje de lectores de libros en tiempo libre, siendo además la única comunidad que no aumentó ese porcentaje. Esto aparece en el barómetro sobre hábitos de lectura y compra de libros en el año 2017. Canarias, además, es la que tiene, desgraciadamente, bibliotecas escolares en activo de los peores porcentajes. Asturias, Galicia y Andalucía por encima del 95%. ¿Adivinan cuáles son las 3 últimas? O al menos una de las 3 últimas. Navarra, Baleares y Canarias. El Ministerio de Cultura, en el año 2016, una estadística sobre bibliotecas públicas, tampoco salimos bien parados. Ocupamos de las últimas posiciones, en algunos casos la última, en parámetros sobre cómo superficie bibliotecaria por cada 1000 habitantes, documento por habitante, adquisiciones por cada 1000 habitantes, población inscrita, como decía con anterioridad, préstamo por habitante, gasto en colección por habitante y gasto corriente por habitante. Todo esto viene a denotar un problema en nuestra tierra y viene a denotar la necesidad de impulsar, de poner en marcha una ley que sea capaz de canalizar, corregir, fomentar el hábito de la lectura y el uso correcto y adecuado, expansivo, con las nuevas visiones que las últimas leyes en el ámbito estatal han sabido incorporar, no solamente como espacios de reclusión, de concentración, de lectura o de búsqueda, sino con un aspecto muchísimo más amplio. Yo no digo crear discotecas dentro de las bibliotecas, pero afortunadamente en muchos sitios empiezan a ser espacios mucho más socializadores, espacios mucho más integrados, espacios mucho más abiertos. También es verdad, además, que las casualidades no existen, que tanto el Ministerio de Cultura como el Gobierno de Canarias cortaron desde el año 2011 las subvenciones para las compras de novedades bibliográficas, sobre todo a ayuntamientos, cabildos, no tanto cabildos, pero sí ayuntamientos, y de manera muy especial aquellos que menos recursos tienen. Las casualidades no existen. Porque cuando uno luego va a una biblioteca de municipio y se encuentra que no hay novedades, pues no pretendamos que estén llenas a rebosar.
Las bibliotecas democratizan el acceso al conocimiento a toda la sociedad. Es quizás de esos espacios, de una manera más amplia, muchísimo más formal, por decirlo de alguna forma, nuestro modelo educativo. Pero las bibliotecas han significado siempre ese lugar donde, con independencia de la capacidad económica o del saber intelectual o el nivel cultural de cada persona, podía encontrar ese espacio para seguir enriqueciéndose, para seguir adquiriendo conocimiento, para enriquecerse como ser humano. Y algunos han llegado a definir la biblioteca como el espacio de libertad por antonomasia. Aterrizando, dejamos poquito de lado las estadísticas y este último espacio filosófico. Estamos ante una ley que nosotros ya anticipamos que obviamente vamos a votar a favor su tramitación. Estamos ante una ley en la que difícilmente encuentra nada que esté mal, pero sí que encuentra muchísimas lagunas y ausencias en las que tenemos que profundizar. Lo digo porque decepciona después de que, tras 3 años, llegue a este Parlamento una ley que, siendo la última, seremos el reflejo, estaremos ante la expectativa de otros muchos territorios para ver qué nivel de avance, qué nivel de innovación introducimos. Bueno, ya le adelanto que con respecto a algunas de las que se han aprobado con anterioridad en otros territorios, por ejemplo Castilla-La Mancha, de avance poquito. Por tanto, creo que nos va a tocar, en la fase de enmienda, mejorar este texto. Como digo, está bien lo que hay, falta mucho para tener, después de 35 años, una ley de biblioteca potente, de última generación, avanzada. Y es una ley que avanza recoge muchísimos aspectos. Obviamente el nivel competencial, yo creo que es bastante clarificador, introduce algunos aspectos para el fomento de la lectura, su promoción, yo creo que escasos, genera ese mapa de bibliotecas absolutamente necesario. A partir de ahí, en ocasiones, es cuando tomamos esa dimensión de qué es lo que tenemos y, por tanto, qué nos falta, y en ocasiones no debe ser exclusivamente un elemento estadístico. Hay una biblioteca aquí y hay una biblioteca allí. Tenemos que entrar a ver en qué condiciones se encuentra cada una de ellas. Una de las cuestiones que también tenemos que profundizar y en la que quizás esta ley debe de ser más ambiciosa. No es razonable que tengamos bibliotecas, por ejemplo, en uno de sus servicios, en ocasiones esenciales, donde haya fotocopiadoras en 3D y haya sitios donde no hay ni papel de calcar. Estamos ante un territorio, el nuestro, modelo de país, se debe, y las leyes son las que garantizan ese marco unitario, al menos de mínimo. A partir de ahí, es verdad que siempre nos encontraremos con municipios con mayor o menor accesibilidad, cabildos con lo propio, gobierno hay uno, de momento escaso, veremos de aquí en adelante, y en ocasiones depende de ese concejal o concejala y muchas veces incluso del personal que está al frente de las bibliotecas. La mayoría de las veces los grandes héroes de la historia que estoy relatando, al menos hasta hoy. Derechos, obligaciones de los usuarios, esa red de bibliotecas de la que haré luego un comentario también, red de bibliotecas públicas de Canarias, y aborda 2 elementos básicos. El sancionador, ese está en todas las leyes, yo ahí no voy a perder nada de tiempo, pero otro que es esencial y es la financiación. Y en ese sentido empezamos a aterrizar en los aspectos que tenemos que concretar. Este es uno de los elementos en los que hay que avanzar en la ley, porque es la indefinición absoluta. Se financiará adecuadamente en el marco de esta ley. El siguiente artículo, que teóricamente desarrolla el marco de la ley, lo que dice es que cada, administración en función de competencia garantizará que se puedan cumplir los preceptos que esta ley tiene. ¿Sabe qué significa todo esto? Lo que tenemos hasta el día de hoy. Poquito más, porque a ver cómo somos capaces de calibrar cuánto, cómo, si es mucho o es poco. Y lo digo porque otro de los aspectos que tenemos que mejorar en la ley es que sea menos generalista. Fíjense, probablemente si nosotros metiéramos en un buscador y analizáramos todas las palabras de la ley, al margen de la de biblioteca, probablemente, y de algún artículo tipo la, el, un, las palabras que más se repiten en la ley son palabras condicionadas siempre. Podrá, fomentará, proveerá, preverá, impulsará. Es otra de las tareas que tenemos que intentar abordar en la fase de enmienda. Niveles de concreción mayores. En eso coincidimos todos.
hay que fomentar, lo que tenemos que trabajar es cómo. Un minuto más, señor. De proveer y de prever todos estos aspectos. No hay una red de biblioteca clara establecida aquí. Lo que aparece es prácticamente un catálogo único. Por tanto, ahí tenemos también que intentar avanzar. Los niveles de coordinación prácticamente son nulas. No se establecen ningún criterio de coordinación claro y definido en un elemento tan esencial como este. Podríamos avanzar en mejorar los perfiles profesionales y, por supuesto, también avanzar muchísimo en el ámbito de las bibliotecas escolares que, como veíamos antes, ocupamos de los últimos puestos. Como ven, hay otras tareas importantísimas en materia de educación, en materia de cultura en el ámbito global, en las que este Gobierno tendría que dedicarse y quizás menos a otras. Me gustaría agradecer finalmente a todas aquellas personas que han contribuido a ayudarnos a entender bien esta ley, de manera muy especial a la Asociación de Personal Bibliotecario de Gran Canaria, Avigranca, y reconocer, felicitar y reivindicar, como decía con anterioridad, a todo el personal bibliotecario que con escasos recursos han sido capaces de sacar adelante este hermoso proyecto. Muchas gracias, señor Campos.